Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto informativo, qué es, sus características, las partes que debe de llevar y los tipos de textos informativos que tenemos. Este tipo de tema los alumnos los empiezan a ver desde primer grado. Obviamente se va dando de una forma gradual, pero sí desde primer grado se les enseña, ¿no? Lo que es un texto informativo, la diferencia que se encuentra dentro de lo que es un texto literario. En este caso, por ejemplo, yo desde primero, pues que se les presenta lo que es el texto informativo, se les dice, ¿no? O sea, el texto informativo es algo casi prácticamente científico, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también que el texto informativo siempre nos va a hablar desde una realidad, de algo verídico. Entonces, es ahí donde lo vamos a diferenciar de lo que es un texto literario, por ejemplo, ¿no? De donde en lo literario es algo fantasioso, ¿no? Por ejemplo, un cuento, ¿ok? No va a ser realidad. En cambio, un texto informativo, sí. Bien, entonces, bueno, pues aquí en el documento nos presenta que un texto informativo es un conjunto de escritos que se instruyen acerca de un tema, describen algún hecho o simplemente reseñan la vida de algún personaje público, ¿ok? Desde el punto de vista o desde esta parte donde siempre va a ser verdadero, ¿no? O sea, dentro de lo que es el texto informativo tenemos que dejar claro que lo que se vaya a presentar es 100% real. Antes de presentarlo, pues tenemos que confirmar la información, ¿verdad? Entonces, bueno, este, eso lo tenemos que dejar claro con los chicos. Los textos informativos, ya sean notas, artículos, trabajos especiales, reportajes o biografías, cumplen una función vital que es informar al lector, ¿no? De una forma precisa y confiable. Es lo que les decía, ¿no? Tenemos que checar que sean 100% verídico. Nuestras fuentes, ¿no? Checar bien nuestras fuentes de información para poder recabar pues, válgame la redundancia, ¿no? No, la información, ¿bien? Entonces, bueno, entre los ejemplos más comunes de los textos informativos escritos se encuentran los periodísticos, las enciclopedias y las revistas de academia. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son las características del texto informativo? Bueno, pues pueden ser varias, empezando desde el lenguaje, ¿no? Que se va a dar un lenguaje formal o hasta cierto punto científico, ¿no? Dependiendo del tema que se va a abordar. Bien, también, bueno, pues dentro de lo que es las características, también pues vamos pues a checar muy bien la redacción, el lenguaje también, pues que sea de cierta manera sencillo y comprensible sobre todo. Como les decía, o sea, todo va a variar dependiendo del tema y del público al que va dirigido, ¿no? Qué tan formal vamos a utilizar el lenguaje. ¿Cuáles son las partes del texto informativo? Bueno, pues prácticamente son tres, ¿no? Empezando desde la introducción, donde se da una breve explicación del tema para ubicar al lector del tema, ¿no? O sea, ahí vamos a introducir de qué se va a hablar, por qué la importancia de este tema, ok, vamos a hacer como esta descripción breve de lo que se espera, ¿no? Más adelante. Después, bueno, vamos a la segunda fase que es el desarrollo. Bien, aquí bueno, ya vamos a colocar toda la información, vamos a desarrollar todo el tema. Pues podemos poner ahí también gráficas, podemos poner imágenes para nutrir un poquito más lo que es la información y por último vamos a lo que es la conclusión, ¿no? Aquí se va a señalar las consideraciones generales, o hasta cierto punto, pues los argumentos o el punto de vista de lo que es el autor. Todo depende del tipo de texto informativo del cual vamos a trabajar. Bien, entonces existen varios tipos de textos informativos. Aquí vamos a ver algunos. Aquí nos menciona dentro de los tipos de textos informativos, pues que tenemos varios y se diferencian desde la estructura, ¿no? Y obviamente desde la temática. Entonces, todos tienen un propósito diferente,